Gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, y anhelamos que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unas semanas, hermanos, estuvimos hablando sobre Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y hablábamos sobre la carrera que estamos corriendo el día de hoy. Decimos que tenemos una carrera por delante y es la carrera de la fe. Pero también decíamos que para poder correr correctamente esta carrera necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. No hay otra manera, porque entonces nos vamos a desviar. Tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Y algo más que nos dice Hebreos en esta porción de la Escritura, que es necesario que nos despojemos. Y veíamos dos cosas. Es necesario que nos despojemos de todo peso, porque el peso extra en una carrera nos estorba, nos limita. Es necesario que nos despojemos de todo peso. Pero también dice la Escritura que es necesario que nos despojemos del pecado que nos asedia, que está ahí expectante a ver en qué momento le damos oportunidad para llegar a nuestra vida, hacernos tropezar, enredarnos, hacernos caer. Es necesario que nos despojemos también de ese pecado. Y también leímos Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Ustedes lo van a recordar, los que toman nota por ahí lo van a tener también. Que encontrábamos que Pablo, hablándole a los colosenses, les decía que era necesario que tuvieran su mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que era necesario que su mirada estuviese puesta allá arriba, donde está Cristo, decía el apóstol, donde está Cristo Jesús, sentado ahí a la diestra del Padre. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, decíamos, ¿cuáles pueden ser esas cosas? Pues los propósitos de Dios, sus planes, su voluntad. La Escritura dice que el Señor cumplirá su propósito en mí, pero si mi mirada está puesta en otro lugar, ni siquiera voy a saber cuál es el propósito que tiene el Señor. Así es que es necesario que pongamos nuestra mirada y permanezca nuestra mirada en las cosas eternas del Señor. Adelante aquí en Colosenses, pero ya en los versículos del 5 al 10 del mismo capítulo 3, nos decía Pablo, y yo digo nos decía porque la Escritura es para nosotros el día de hoy. Y aunque se lo decía a los colosenses, es como decirlo el día de hoy a nosotros. Y lo que él declaraba era que era necesario hacer morir lo terrenal en nosotros. Y mencionaba fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y todos esos pecados, el de avaricia no, pero los anteriores son pecados que tienen que ver con la sexualidad. Y sobre la avaricia decía que era idolatría, porque la confianza se pone en el atesorar. No está en el Señor, no en mi proveedor, sino en atesorar. Por eso dice que la avaricia es idolatría. Sin embargo, vimos también que Pablo les da una lista más, ahí mismo, y les dice, tienen que dejar la ira, tienen que dejar el enojo. Ahora, la ira, yo dije, a ver, voy a buscar, porque considero que ira y enojo puede ser muy parecido, ¿no creen ustedes? Ira o enojo, a lo mejor solo es la intensidad la que hace la diferencia. Bueno, pues ira es una pasión violenta, mientras que enojo es una pasión con respiración fuerte. ¿Le ha tocado a usted ver a alguien
que se enoje y haga así. ¿Han visto a alguien? ¿O ustedes lo han hecho? ¿O han tenido a alguien cerca? ¿O no tan cerca? Pero el enojo es esa como pasión, pero que provoca una respiración fuerte. Y no es porque corrió 30 metros y se cansó, ¿verdad? Sino que es el resultado del enojo. ¿Han escuchado? O a veces, no sé, yo creo que aquí no pasa, pero a veces mamá o papá que pida al hijo, a la hija hacer algo, ya voy. Hay enojo. Sí, ya dijo, ay, yo no había visto a nadie de, sí, ¿verdad? Mi hijo, sí, mi hija. O a veces uno mismo, ¿verdad? No se enoja uno con uno mismo. ¿Ustedes nunca se han enojado con ustedes mismos? Y no han hecho, ¿cómo se me fue a olvidar eso? Bueno, así es el enojo. Pero también Pablo decía malicia, que la malicia es una perversidad en general. Eso es la malicia. La blasfemia. ¿Qué piensa usted que puede ser blasfemia? Lo mencionamos, ¿verdad? Pero ¿qué puede ser? Se define como calumnia. Una blasfemia es una calumnia. Y también Pablo decía, dejen las palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? El lenguaje obsceno, las groserías. Esas son palabras deshonestas. Y Pablo le está diciendo a los colosenses, dejen esas cosas. Algo más que le dijo Pablo a los colosenses en ese pasaje que leímos fue, no mientan. Pero es que es una mentirita piadosa. Es una mentirita chiquita. La mentira, hermanos, es mentira. Nosotros le queremos poner un tamaño, pero delante de Dios, la mentira es mentira. Y lo que Pablo les decía, no mientan, no traten de engañar. Esta expresión de no mientan se refiere a no traten de engañar. No trates de engañar a tus hermanos. No mientan. Y eso el día de hoy nosotros tenemos que recordarlo, hermanos. No podemos mentir, no debemos tratar de engañar. Dejar las cosas que han sido, hermanos, parte de nuestro carácter, cuesta trabajo. Porque nosotros podemos decir, es que así soy yo. Así soy yo. Así es mi carácter. Así soy desde chiquita, desde chiquito. Pues precisamente por eso, hermanos, necesitamos cambiar. Necesitamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que yo mengüe para que Cristo crezca. Para que cada vez sea más notoria la presencia de Jesús en cada una de nuestras vidas. Así como les decían a los jóvenes, ¿verdad? Que ellos no solamente de palabras, sino de testimonio. Y mire, el testimonio es muchas veces sin palabras. Ese es el más fuerte. El testimonio que damos sin palabras, que es nuestra conducta. Pero estemos alertas porque puede ser un buen testimonio, pero de igual manera puede ser un mal testimonio. Así es de que es necesario, decía Colosenses, que nos revistamos del nuevo hombre. Se recordarán ustedes, así terminamos nuestro estudio, que era necesario que nos revistamos del nuevo hombre. Ahora, yo quiero pedirles que vayamos a Efesios. Esta carta de Efesios que Pablo escribió, ¿a quiénes, hermanos? Pues a la iglesia que vivía en Éfeso. Era para ellos. En la iglesia de Éfeso, hermanos, había judíos, hermanos en la fe, pero también había gentiles. Y al parecer eran más los gentiles que los judíos en esta iglesia de Éfeso. Vamos a ir al capítulo 4. Efesios capítulo 4
Y vamos a leer los versículos del 17 al 19. Ya dijimos que es Pablo que le está escribiendo a los hermanos de Éfeso. Y voy a tomar un momento solamente para decirles cómo se expresa Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cómo les dice Pablo? Santos y fieles en Cristo Jesús. Recuerde que santo es apartado, apartado para Dios. Así es que estos hermanos estaban apartados para Dios, pero también eran fieles en Cristo Jesús. Y ahora sí vamos al capítulo 4, versículo del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Toda clase de impurezas. Efesios 4 del 17 al 19. En el versículo 17 que acabamos de leer, hermanos, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia? Les dice: requiero en el Señor. Y esta palabra requiero en el original nos da la idea de una advertencia, de una insistencia y de un encargo. Así es que es como que Pablo les estuviera diciendo: les advierto en el Señor. Cuando les dice les requiero en el Señor, es como les advierto en el Señor, les insisto en el Señor, les encargo en el Señor. ¿Qué cosa? Porque es como una urgencia de Pablo. ¿Qué cosa? Dice que ya no andéis. Si dice ya no andéis, es que antes anduvieron. Anduvieron en ese camino. ¿En qué camino? En el de los demás gentiles que les está mencionando. ¿Y cómo es que andaban esos otros gentiles? En la vanidad de su mente. Esto está en el mismo versículo 17. ¿Cómo andaban esos otros gentiles? Mire, si la iglesia hubieran sido puros judíos, el mensaje de Pablo hubiera sido: no anden como esos gentiles. Pero les está diciendo: no anden como los otros gentiles, porque en medio de ellos había muchos gentiles, ahí en la iglesia de Éfeso. ¿Y ellos cómo andaban? En la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad? Vanidad es algo que no tiene valor, es sin valor. Vanidad es algo vacío y vanidad es de poca importancia. Y estos otros gentiles andaban en la vanidad de su mente. Y varias versiones dicen: en pensamientos inútiles, pensamientos frívolos o pensamientos equivocados. Así es como andaban los otros gentiles. Y Pablo les dice: no anden ustedes, les requiero, les advierto, les solicito en el Señor que no anden así, en la vanidad de su mente, como esos otros gentiles. Hermanos, el día de hoy, ¿habrán cambiado las cosas? Porque allá en Éfeso había mucha gente que andaba en la vanidad de su mente. ¿Habrán cambiado los tiempos el día de hoy, hermanos? ¿O será que el mundo sigue caminando en la vanidad de su mente? Ya son otros pensamientos, ¿verdad? Ya son otras circunstancias. Sin embargo, hay muchas personas que han decidido
caminar en sus propios caminos, en la vanidad de sus propios razonamientos y pensamientos. Pareciera que las cosas, hermanos, pues no han cambiado mucho. Y el día de hoy, el Espíritu Santo nos sigue requiriendo que no andemos como los otros gentiles. Todos los que estamos aquí somos gentiles, lavados por la sangre de Cristo. Amén. Alcanzados por el amor y la misericordia de nuestro Dios. Así es de que, aunque el mundo esté en ese camino de andar en la vanidad de su mente, nosotros no podemos hacerlo. Y en el versículo 18 dice que los que andaban en la vanidad de su mente, ¿qué les pasó? ¿Qué tenían? ¿O qué tienen? Dice Pablo. Tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, lleno de tinieblas. Cuando uno decide hacer su propia voluntad, hermanos, ¿cómo se llama eso? Iniquidad. Cuando nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad, andamos en la vanidad de nuestra mente. Y lo más seguro es que nos llenaremos de tinieblas. Lo más seguro es que le daremos oportunidad a las tinieblas de llenar nuestra vida. Algo más que dice en este versículo 18 es que estos que andan en la vanidad de su mente, que tienen ya su entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, ellos están ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo ajenos? ¿Por qué? Porque no participan de las cosas de Dios. Tienen ideas mejores que lo que Dios dice. Así es de que ellos están ajenos totalmente a la vida de Dios. Están alejados del Señor. Y uno podría decir, ¿pero por qué? Pues por lo que hemos leído. Se llenaron de tinieblas por andar en la vanidad de su mente. Sin embargo, nos da una respuesta Pablo de por qué están ajenos de la vida de Dios. Y dice la Escritura en ese mismo pasaje, en ese mismo versículo, por la ignorancia. Dice Pablo, están así por la ignorancia que hay en ellos. Hermanos, ¿qué es ignorancia? Falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces podríamos decir, oigan, no se vale, pobrecitos, no sabían. O sea, ¿cómo les hablan así si ellos ni saben, no tienen conocimiento? Pero ¿qué cree? Esta palabra, precisamente de ignorancia, sí habla de un desconocimiento, pero por desagrado. Decidieron no conocer. No es de que nadie les dijo, no es de que nadie les avisó, nadie les habló. Seguramente se les habló, pero ellos decidieron rechazar el conocimiento. Decidieron no tener el conocimiento del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿habrá una razón por la cual estas personas decidieron rechazar el conocimiento de Jesús? Sí, y nos lo dice Pablo, por la dureza de su corazón. Esa ignorancia, ese desconocimiento voluntario, porque les desagradaba lo que se les hablaba, trajo a sus vidas una dureza en su corazón. ¿Alguna vez, hermanos, a ustedes le ha rozado el zapato en el dedito chiquito del pie? ¿Cómo duele? ¿Verdad que sí? Y ese tallar y tallar, ¿qué le provoca? Una callosidad, un endurecimiento. ¿Qué cree? Que esta palabra dureza de corazón, dureza, es encallecimiento. Algo que se ha endurecido. Pero tiene otro significado también. Yo espero que no se ofendan, porque así es el significado. Esta palabra de dureza también significa estupidez. Por eso les digo, hermanos, disculpen, pero eso es lo que significa. No solamente un endurecimiento, sino una estupidez. Ahora, ¿cómo llegamos aquí, hermanos? ¿Cómo llegamos a la dureza del corazón? ¿En qué estuvo?
¿Qué pasó? ¿Cómo empezamos? Andando en la vanidad de nuestra mente, haciendo nuestra propia voluntad, haciendo iniquidad. Cuando hacemos eso, mire, vamos como en un deterioro, vamos hacia abajo y aquí ya llegamos a la dureza del corazón. Pero ¿qué creen, hermanos? La noticia es que no termina ahí, no termina ahí todavía. Versículo 19. Hermanos, ¿qué sucede cuando el corazón se endurece? ¿Qué pasa cuando el corazón se ha endurecido? Se pierde toda sensibilidad. Cuando el corazón se nos endurece, hermano, ya no sentimos nada. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Se pierde toda sensibilidad. Es decir, hay una apatía. Es ser insensibles. Y ser insensibles significa incapaces de experimentar sensación alguna. No somos capaces de experimentar ningún tipo de sensación. Se endurece el corazón, se pierde la sensibilidad y entonces se genera, hermanos, un desenfreno. Se genera un desenfreno, porque dice la Escritura que se entregaron ¿a qué? Se entregaron a la lascivia. Suena feo. Lascivia. ¿Qué será la lascivia? La lascivia es el libertinaje sexual. ¿Se acuerdan que en Colosenses Pablo les decía a los de Colosas de aquellos pecados que eran sexuales? Bueno, pues ahora acá los hermanitos que están en Éfeso les está hablando de esto, que cuando andan conforme a la vanidad de su mente, van a llegar al punto de un desenfreno. Se van a entregar a la lascivia. ¿Pero por qué? Porque ya no tienen sensibilidad. ¿Pero por qué? Pues porque se endurecieron en su corazón. Así estaban los gentiles en Éfeso. La Biblia textual dice, se entregaron a sí mismos a la sensualidad. La Biblia latinoamericana dice, se han dejado llevar por el libertinaje. Y la Nueva Versión Internacional dice, se han entregado a la inmoralidad. Eso es la lascivia. Hasta ahí han llegado. Con el corazón endurecido y ya sin sensibilidad, llegan hasta ese punto. Y como ya se han entregado a la lascivia, hermanos, entonces cometen toda clase de impurezas. ¿Sí dice así el versículo 19? Cometen toda clase de perversiones. Cometen toda clase de inmoralidades. Y nosotros podemos ver las noticias grotescas y uno dice, ¿cómo fueron capaces de hacer eso? Porque empezaron andando en la vanidad de su mente. Y eso que pasaba con los gentiles en Éfeso, pasa el día de hoy en nuestra ciudad. Pasa el día de hoy en nuestra nación. ¿Dónde comenzó todo esto, hermanos? Cuando decidieron andar en su propia voluntad. Hacer su propia voluntad. Y la Escritura dice, en la vanidad de su mente. Pero nos faltó una palabra ahí, que dice avidez. ¿Sí dice así la Escritura? Para cometer con avidez toda clase ¿de qué? De impurezas. ¿Qué significa avidez? Con ansia, con desesperación, sin freno. Así es, ya no hay freno. Por eso yo les decía con anterioridad, hay un desenfreno total. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, ustedes ya no anden así, porque antes así andaban. Y creo que el Espíritu Santo nos dice el día de hoy a cada uno de nosotros, no anden así. No decidan hacer su propia voluntad. Porque miren,
ya ver lo último, que cometen toda clase de impurezas, ¡ay, Dios me libre! Que tienen el corazón endurecido. ¡Ay, no, Señor! Pero ya empecé a andar haciendo mi propia voluntad. Ya empecé el caminito equivocado. Debemos estar alertas. Esta forma de vida, hermanos, no es la que enseñó el Señor. No es la que se les habló en el Evangelio allá en Éfeso. Vamos a leer versículos 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús y la verdad que es Jesús. Pablo les dice, ustedes no han sido enseñados así. No se les ha instruido de esa manera como lo que están haciendo los otros gentiles. Vamos a ver el versículo 22, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hasta ahí lo vamos a leer. Que está viciado. ¿Cómo está el viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre nos engaña, tiene deseos engañosos. Lo mismo que le dijo Pablo a los colosenses, ¿se recuerdan? Despojaos del viejo hombre, les dijo. Despójense de ese viejo hombre, pero ahora se los dice a otra iglesia, los que están en Éfeso. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, hermanos, habla de una renovación. La Nueva Versión Internacional dice así: ser renovados en la actitud de su mente. En la Reina Valera dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero la versión internacional dice, en la actitud. La actitud que prevalece ahí en tu mente, esa hay que renovar. Tenemos que renovarlo. ¿Y quién lo va a hacer? Cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad. Porque, decía yo, habla de una renovación y debe haber una transformación en esa renovación. ¿Recuerda usted Romanos 12:2? Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos despojarnos del viejo hombre que tiene deseos engañosos y renovar nuestra mente. La actitud de nuestra mente, hay que cambiar muchos pensamientos que por años hemos mantenido en nuestra cabecita. Hay que cambiarlo, sacar mis pensamientos para entonces poner los pensamientos y las palabras de Dios que son vida eterna. Amén. Necesitamos hacer eso. Versículo 24. Y vestíos, es decir, ya me despojé del viejo hombre. He renovado la actitud de mi mente. Ahora dice Pablo, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses Pablo decía revestíos del nuevo hombre. En Efesios encontramos vestíos del nuevo hombre. Y esta palabra, vestíos, ¿sabe qué significa? Hundirse en un vestido. Esa palabra de vestíos habla de hundirnos en ese vestido. ¿Y qué vestido es ese? El nuevo hombre. ¿Creado por quién? Dice la Escritura, creado según Dios. El de la idea de crear este nuevo hombre es del Dios eterno. Amén. Hay otra versión que dice, y ahora vivan de manera diferente. Si se me complica aquí cómo está diciendo que vestidos del nuevo hombre, ¿cómo será eso del nuevo hombre?
Simple, hermanos. Ahora vivan de manera diferente, de acuerdo a las palabras de Dios, lo que ya ha dejado escrito el Señor. Así que, hermanos, ¿cuál es la indicación? En Hebreos, en Colosenses, en Efesios, ¿cuál es la indicación? Despojémonos del viejo hombre. Renovémonos en la actitud de nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios. Y esta palabra creado es propiedad del fabricante. El que lo hizo, a él le pertenecemos. Debemos vestirnos del nuevo hombre, sin olvidar que todo esto tenemos que hacerlo con nuestros ojos puestos en Jesús. Amén. Y entonces, si ya nos despojamos, si nos renovamos, si nos volvimos a vestir del nuevo hombre, pues yo creo que hay cosas más que hacer, ¿no creen ustedes? Habrá cosas que hacer y lo bueno es que Pablo las deja escritas. ¿Para qué? Para que no nos confundamos. Capítulo 4, pero ahora vamos a ver los versículos del 25 en adelante. Del 25 en adelante. En estos 8 versículos, porque vamos a llegar hasta el versículo 32, hermanos. En estos 8 versículos vamos a encontrar apenas 20 instrucciones que debemos seguir como hijos de Dios, como aquellos que se han renovado, como aquellos que se han despojado del viejo hombre y que se han vestido del nuevo. Solamente 20 instrucciones que Pablo les dejó a los de Éfeso y que nos los deja a nosotros el día de hoy el Espíritu Santo. Amén. En el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo primero? Primera instrucción, desechar la mentira. ¿Se acuerda que a los colosenses les dijo, no os mintáis? No se mientan. Bueno, pues lo primero es, debemos desecharla. Cuando ya hay algo que no sirve en su casa, ¿usted lo sigue guardando? Sobre todo si está en el refrigerador. Ya no sirve, hermano. ¿Qué hay que hacerlo? Desecharlo. Ay, pero a lo mejor de este lado todavía sirve. No, hermanos, hay que desecharlo. Así es la mentira. Hay que desecharla. No nos debemos mentir unos a otros, decía Colosenses 3:9. Y les repito, hermanos, no hay mentiras blancas. Todas son iguales y se llaman pecado. Número 2, segunda instrucción. Hay que hablar verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué dice Pablo? Pues porque somos miembros unos de los otros. No debemos mentirnos y debemos hablar verdad. Pero hermanos, la recomendación es de que hablemos verdad con misericordia. Dígale ahí al que está a su lado, hablemos verdad con misericordia. Yo viví en el norte muchos años, 17 años, en la frontera. Y allá había una expresión, hermanos, y la expresión era, pues no tengo pelos en la lengua. Yo no sé que haya alguien que tenga pelos en la lengua, pero la expresión es así. ¿Y qué significa no tengo pelos en la lengua? O sea, que digo la verdad como va. Sin misericordia. Cheque usted la escritura. Dios de verdad y misericordia. Dios no separa su misericordia de la verdad. Así es de que cuando nos hablemos con la verdad, que así es la manera de hablarnos, siempre tengamos presente, hermano, que debe ser con misericordia. Debemos hablar verdad con misericordia. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el número 3, ¿cuál creen que es, hermanos? Airaos, pero no pequéis. Esa es la instrucción.
te puedes airar, pero no llegues al punto de pecar. Es decir, no le des rienda suelta a lo airado que estás. No le des rienda suelta a tu enojo. No le des rienda suelta a la furia, a tu molestia o a tu enfado. No le des rienda suelta. Hay personas que dicen, no, es que ya que me enojo, mira, ya no veo ni distingo nada. No pequéis. Puedes airarte, pero no peques. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Pero aquí no dice, airaos, dice temblad. Sin embargo, esta palabra temblar es un temblor que se realiza por una emoción violenta como la ira. Es como la ira. Tiemblan por ira, pero no peques. No le des rienda suelta. No, hermanos, nos podemos indignar por las injusticias. Si no nos indigna la injusticia, estamos mal. Algo está pasando, ya hemos perdido sensibilidad, seguramente. Estemos alerta. Nos podemos indignar por la injusticia, pero no vamos a perder el control. No podemos perder el control. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos metido en líos porque hemos perdido el control? Le dimos rienda suelta a la molestia, al coraje, al enojo, a la ira. Airaos, pero no pequéis, dice Pablo. Y nos lo dice a nosotros hoy el Espíritu Santo. Punto número 4, instrucción número 4. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, no permitan que su enojo se prolongue hasta la noche. Antes de que llegue la noche, resuelva la situación, hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la instrucción número 4 de Pablo. Así es que, hermanos, tenemos que dejar la ira y desechar el enojo, dice el Salmo 37. Salmo 37, el versículo 8. La primer parte dice, deja la ira y desecha el enojo. Es necesario. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Sí dice así? Ni deis lugar al diablo. Es decir, no le des lugar. Mire, la traducción Kadosh, que es una traducción israelita mesiánica, dice así, los versículos 26 y 27. Se pueden enojar, pero no pequen. No dejen que se ponga el sol antes de que se ocupen de su enojo. Y de otra forma, dan lugar a Satán. Si no se ocupan de su enojo, le están dando el lugar al diablo. Por eso dice la Reina Valera, ni deis lugar al diablo. Cuando no resolvemos nuestros enojos, hermanos, cuando le damos rienda suelta, cuando ya no reconocemos nada, le estamos dando lugar al diablo. Así es que, hermanos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas, no te vayas a la cama enojado con tu esposo, con tu esposa. No puedes hacerlo así. Hay que resolverlo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se acuerdan a quién le estaba hablando Pablo? ¿Sí se acuerdan que les leí cómo empezó a hablarles? Bien bonito en la carta. ¿Cómo les dijo? Santos y fieles en Cristo. Ah, qué bonito, ¿no? Pero ahora les está diciendo, el que hurtaba, no hurte más. Porque la realidad de ellos es que ahora eran santos y fieles en Cristo. Pero antes, algunos de ellos hurtaban. Y por eso la indicación de Pablo es, el que hurta o que hurtaba, no hurte más. Es decir, arrepiéntete si lo has hecho.
Si lo sigues haciendo, arrepiéntete. Hoy el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento. Porque a lo mejor no soy un asaltante, pero ¿qué tal si me llevo los lápices de la oficina? ¿Qué tal si me llevo las hojas de mi oficina? ¿Qué tal que saco en la copiadora de la oficina todos los trabajos de mis niños? Si no estoy pagando, ¿cómo se llama? ¿Verdad? No hurtar. Les está diciendo, no hurten, arrepiéntanse. Si lo están haciendo, este es el momento de arrepentirse y volvernos al Señor. Y ese fue el número 6. No hurten más, es el número 6. La instrucción número 6, no hurtes más. Arrepiéntete si lo estás haciendo y vuélvete al Señor. No hurtes más. Y la instrucción número 7 es la siguiente. Trabaja con tus manos. ¿Por qué hay personas que roban? Pues porque no quieren trabajar. Aquí la instrucción es, trabaja con tus manos. Y además dice, lo que es bueno. Trabaja con tus manos lo que es bueno. Hubo un hermano que terminando una reunión, un servicio, se acercó con mi esposo y le dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, hermano, ¿sobre qué, verdad? Necesito trabajo. Hermano, ¿te quedaste sin trabajo? No, sí tengo trabajo. Entonces, soy barman. Soy barman y con eso yo no estoy honrando a Dios. Hoy entendí que no honro a Dios haciendo eso. Ore por mí para que Dios me dé un trabajo que sea bueno. Como le está diciendo aquí Pablo. Un trabajo que sea bueno. La instrucción número 8, hermanos, porque esa fue la 7. Trabajar con sus manos. 8. Sé generoso. Y si usted lee ahí en el versículo 28, ahí no viene la palabra generosidad. Pero la instrucción de Pablo es, sé generoso. ¿Por qué? Porque le está diciendo que lo bueno que trabajes con tus manos, lo puedas compartir con el que padece necesidad. ¿Cómo se llama eso? Generosidad. Lo que Dios te está bendiciendo a ti, tú bendices a alguien más. El trabajo es una bendición para ti, tú sé una bendición para alguien más. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La instrucción número 9. Ninguna. ¿Qué significa ninguna, hermanos? Ninguna, nada, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ay, pues quién sabe a qué se referirá. ¿Qué será eso de palabra corrompida? Yo ni uso esas palabras. Bueno, pues las palabras corrompidas son palabras obscenas, palabras malas, palabras groseras, palabras inconvenientes y palabras que hacen daño. Palabras que dañan. Hay palabras que destruyen, hermanos. Porque en la lengua hay poder de vida y hay poder de muerte. Hay palabras que hacen daño. Esas son palabras corrompidas. Y la instrucción es que no salgan de tu boca ninguna de esas palabras. Y no vale, hermanos, que digan, pues es que en mi familia todos hablamos así. ¿Qué quiere? Es que somos de tierra caliente. Es que somos de la costa. Seamos cuidadosos al hablar, hermanos, porque de la abundancia de el corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Nada que tierra caliente, nada que la costa, lo que hay en el corazón, eso es lo que vamos a hablar. Pero es que así es la familia. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Es que en el trabajo todos hablan así, pues ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿O queremos seguir la corriente del mundo para estar bien con nuestros compañeros de trabajo? Somos responsables delante de Dios. Y número 10, la instrucción número 10, hermanos, es que cada vez que usted hable, sus palabras edifiquen. ¿A quiénes? Pues a los que lo estén oyendo, hermano.
cualquier persona que los escuche, sean edificados. Las vidas de esas personas se animen, se consuelen, sean un apoyo. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No, dice la Escritura, no contristéis al Espíritu. Tal vez no utilizamos nosotros esa palabra, sin embargo, significa no entristezcas, no causes tristeza, no aflijas al Espíritu Santo, porque mora en ti. Y cada vez que nosotros actuamos contrario a las indicaciones, contristamos, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué se entristece? Porque nos ama. Si no nos amara, pero por cuanto nos ama, podemos entristecerlo cuando tomamos malas decisiones. Cuando fallamos al blanco, hermanos, cuando erramos, cuando pecamos, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y la Escritura dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En nuestras vidas hay un sello, hermanos. Y hace mucho creo que les compartí. Conocí a un muchacho, desde jovencito, niño, jovencito, conoció del Evangelio, pero en la adolescencia se alejó del Señor. No oía palabras, él quiso hacer su propia voluntad. Y un día se fue al bosque con sus cuates, con sus amigos, a una fogata, medianoche, y llega una mujer. De pronto les aparece ahí una mujer para leerles la mano, para leerles su suerte. Y ahí están todos emocionados, incluido este muchacho. Y ahí los tiene, poniendo la mano todos, se les iba diciendo. Y cuando esta mujer llegó con él, y él le pone su mano, la mujer gritó: ¡No! ¡A ti no! ¿Cómo que no? Ya les dijo a todos ellos, ¿cómo que a mí no? Tú estás sellado. Y se fue la mujer. Qué tremendo que tenga que venir un embajador de las tinieblas a recordarnos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Eso impactó el corazón de este muchacho. Por supuesto, se volvió al Señor. Arrepentido, dijo: Señor, perdóname. Dios puede usar hasta las tinieblas para hacernos entrar en razón. ¿Sí? Así es de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, otra vez, ira, otra vez. Dice a mi esposo, cuando la Biblia dice algo, es importante. Si lo dice 2 veces, oiga, es que es muy importante. Pero ya lo dice más veces, es de suma importancia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Instrucción número 12. Arranquen, dice una versión, arranquen de raíz toda amargura. La instrucción número 12 es arrancar toda amargura, porque la amargura es un veneno que solo mata al que tiene la amargura. No le hace daño a nadie más. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Instrucción número 13 del mismo versículo. Hay que arrancar de raíz el enojo. ¿Se acuerda? La respiración fuerte. Arránquese de raíz. Instrucción 14. Ira. Pasión violenta. Desarráiguela. Arránquela desde la raíz. Número 15. Instrucción número 15. También hay que arrancar de raíz, ¿qué cosa? La gritería. Levantar la voz. Innecesariamente. Y de manera descontrolada. Es levantar la voz innecesariamente, pero además
de forma y de manera descontrolada. Son los gritos, pues, el vocerío. Y escuché hace muchos años que decían, el que empieza a gritar es porque ya perdió el control. Así es que, hermanos, hay que desarraigar, desenraizar la gritería. Porque, imagínense, tan grave como contristar al Espíritu, porque no es correcto. Hay que transformarnos, hermanos, ¿sí? La número 16, la instrucción número 16 es maledicencia. ¿Qué es eso? Hablar mal, difamar, denigrar, murmurar, chismear. Todo eso es maledicencia. Así es que, dice Pablo, desarraíguenlo, deséchenlo, no lo acepten. Sienten que ya van otra vez y en el nombre de Jesús corto con esta situación. Y la 17 pareciera similar. La instrucción 17 pareciera lo mismo. Dice malicia, pero no es lo mismo. Porque la malicia es una mala intención. Hacer algo con mala intención es hacer un daño deliberadamente. Es un daño deliberado. Verso 32, hermano. Antes, ya vimos todo esto que hay que desarraigar. Y dice, antes, quitando todo esto, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es la instrucción número 18? Sean benignos unos con otros. ¿Qué es ser benigno, hermanos? ¿Qué es ser benignos? Amables, piadosos, buenos, pues, uno con el otro. Ser bueno, no que haya malicia, sino ser buenos unos con otros. Debemos actuar correctamente, sin malicia, sin hacer un daño que sea deliberado. Muchas veces podemos provocar algo, pero sin desearlo. Un error, un accidente, algo, pero con malicia, dice Pablo. Antes bien, deben ser buenos, amables y piadosos unos con otros. La 19, la instrucción 19 es, sean misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Es ser compasivos. Seamos compasivos. Y la número 20, perdónense unos a otros. Pablo, ¿cómo se te ocurre decirnos que nos perdonemos? Es que es necesario para ser transformados. Los que siguen a Jesús, los que han puesto sus ojos en Jesús, es necesario ser transformados. Perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios nos perdonó a nosotros. Es que no merece mi perdón. ¿Perdón? ¿Cómo? Reflexionemos en nuestras palabras. ¿Acaso nosotros merecíamos el perdón de Dios? No. Y Dios extendió misericordia y nos perdonó. Por eso dice la Escritura, como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Se recuerda usted del Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y mire, no está hablando de dinero, hermanos, ¿eh? Aquí los deudores no se trata de dinero, sino de los que han cometido una ofensa. Dios nos perdona los pecados. Nosotros somos responsables de perdonar la ofensa. Son 20 instrucciones, hermanos. Nada más. En 8 versículos. Ardua tarea tenemos por delante, hermanos. Y yo puedo decirles en esta mañana, en esta tarde, hermanos, esfuércense y sean valientes. Esforcémonos y seamos valientes.
No seamos como los otros gentiles, hermanos. No debemos de permitir que el diablo tome ventaja de nuestras vidas. Es necesario despojarnos del viejo hombre, renovarnos en nuestra mente, vestirnos con el nuevo hombre, arrancar de raíz todo lo que sea necesario y transformar nuestro carácter para ser más como Jesús. Amén. Si usted lee toda la carta a los Efesios, usted va a encontrar cómo cada vez es la recomendación por el bien de la iglesia. Pablo no les puso una carga y yo no quiero poner una carga en ustedes. Solamente quiero recordar, como decía Pablo, es necesario, requiero, hermanos, que no andemos como los otros gentiles. Es necesario que tomemos esta carrera de la fe con toda la seriedad que le corresponde. Y sabe que es maravilloso que no estamos solos. Aunque usted como corredor de esta carrera tiene sus ojos puestos en Jesús, usted puede llevar del brazo a sus demás hermanos y corramos juntos esta carrera. No poniendo mis ojos en el de al lado, sino juntos los ojos en Jesús. Y nos podremos animar, y nos podremos levantar, y nos podremos dar palabras de aliento. Y sobre todo, el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, está de nuestro lado para decirnos adelante, como hoy cantábamos. Si cayere el justo, el Señor le levantará. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por recordarnos, Señor, en tu palabra. Cómo debemos ser transformados, Señor, día con día en esta carrera de la fe. Queremos, Señor, crecer en ti, madurar en ti, parecernos cada día más a ti, Señor, que eres manso y eres humilde de corazón. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias. Sella tu palabra en nuestros corazones y que dé fruto, Señor, en nuestra vida permanentemente. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde y tengan una semana preciosa en el Señor. Amén.